Romanos 8:11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. El título de este sermón en la mañana es Cuidando la obra del Espíritu. Sabemos, amados hermanos, amada iglesia, que la tarea del Espíritu, como lo leímos, es vivificar nuestros cuerpos mortales. En un sentido sencillo, darle vida a un cuerpo que está siendo expuesto a la muerte, a la corrupción. Todos vamos a morir, a menos que el Señor venga antes. Así que la tarea del Santo Espíritu de Dios es vivificar, dar vida a los cuerpos mortales que tenemos. Pero ¿tenemos nosotros alguna responsabilidad en este asunto? En un sentido, claro, cuidamos la obra que el Espíritu hace en nosotros. Entonces, ¿estamos los creyentes permitiendo al Espíritu que haga esta obra en nosotros? ¿Estamos considerando nosotros lo que el Espíritu Santo está haciendo en nuestras vidas? ¿Y estamos cuidando que esa obra se efectúe? ¿Que la obra que hace Dios en nosotros se efectúe? Sabemos que la salvación es un don de Dios. No podemos nosotros escoger salvarnos o no. Dios hace esa obra de salvación. Pero si Él pone su Santo Espíritu en nosotros, ¿qué vamos a considerar nosotros teniendo a una persona tan santa, divina, maravillosa, tan grande? Si somos conscientes de que debemos cuidar la obra del Espíritu, entonces no podemos vivir según nuestra carne. No podemos vivir según nuestra mente carnal. Reforcemos esto. Si vivimos en la carne, no podemos agradar a Dios. Dice el versículo 7 de Romanos 8, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco, no se sujetan, ni tampoco pueden sujetarse. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entendemos que aquí la ley de Dios es la ley moral del Señor, la ley moral de nuestro Dios. La carne por sí misma no puede sujetarse a la ley de Dios. Por eso es que Dios en los creyentes pone su Espíritu Santo. Si no tuviéramos su Espíritu, entonces nosotros, ¿cómo podríamos agradarle? Usted solo no lo puede hacer, no puede agradar la ley de Dios. ¿Qué es lo que hace Dios? Pone su Santo Espíritu. ¿Está consciente de que el Espíritu de Dios mora en usted como creyente? ¿Está consciente de eso? Digo esto porque, claro, es parte de la enseñanza doctrinal decir, sí, el Espíritu de Dios mora en el creyente. Pero una cosa es repetir algo y otra cosa es estar viviendo de tal manera que usted está cuidando que la persona de la Trinidad que habita en usted pueda hacer su obra. El versículo 9 de Romanos 8 dice, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Ya está claro, la carne es vivir según los designios, los deseos de nuestra naturaleza caída y pecaminosa. Si usted vive según la carne, no puede agradar a Dios. Por eso dice el versículo 9, mas vosotros, los creyentes, los santos, no viven según la carne. ¿Cómo viven? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Mora en ti el Espíritu de Dios? ¿Tienes la certeza y la seguridad de que el Espíritu Santo mora en ti como creyente? Esto es importante considerarlo. El estudio de una sana doctrina me permite a mí entender esto con claridad. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Y no nos movemos según los deseos de nuestra carne, sino según la voluntad de Dios.
Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, entonces Cristo está en nosotros. El Espíritu de Cristo es el Espíritu de Dios. El versículo 10, si Cristo está en vosotros, nuestro cuerpo, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Eso lo sabemos. Vamos rumbo a la tumba para que los gusanos hagan su trabajo. Está muerto. Pero si Cristo está en vosotros, el Espíritu, nuestro Espíritu vive a causa de la justicia de Dios. La obra de Cristo ha permitido que podamos nosotros acercarnos a Dios, ser reconciliados con Dios. Dios pone su Santo Espíritu para que ahora andemos en la voluntad de su Espíritu y ya no andemos en nuestra carne, y aunque nuestro cuerpo se vaya cayendo en pedazos, se vaya corrompiendo, sabemos que nuestro espíritu crece en el conocimiento de Dios. Son verdades que tenemos muy claro. El creyente sabe que tiene el Espíritu de Dios morando en él. Es el sello. La carta a los Corintios habla de ese sello, esa garantía, esas arras de la salvación, esa seguridad. Dios pone su Santo Espíritu en nosotros. ¿Dónde empezó esto? De una manera formal, Hechos 2. Usted conoce el pasaje, el capítulo de Hechos 2, donde el Espíritu descendió, vino como un viento recio, y los que estaban reunidos orando fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron todos a hablar en otros idiomas. Así, de esa manera, inició formalmente la venida del Espíritu Santo, habitando dentro del creyente. Yo creo que no hay dificultad para que nuestra mente diga, sí, si soy un creyente, el Espíritu Santo habita en mí. Si el Espíritu Santo habita en mí, el Espíritu de Cristo está en mí, obviamente. Y yo no puedo ya ser arrastrado por los deseos de mi carne. Aunque mi cuerpo se vaya desgastando, yo voy siendo vivificado en el Espíritu. Mi espíritu va siendo vivificado. Mi hombre interior crece, aunque el hombre externo se vaya desgastando. Si estamos conscientes de todo esto, si estamos conscientes de que el Espíritu de Dios establece su morada en cada persona que confía en Jesucristo, entonces, ¿por qué descuidamos la obra del Espíritu Santo en nosotros? Y este punto, hermanos, nos va a llevar precisamente a una confrontación con la palabra de Dios. Dice primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que está en vosotros? Pablo ahí a los Corintios les está diciendo, ¿ignoran ustedes esto? Pero el contexto de esa cita es precisamente el pecado de la inmoralidad sexual. Yo le aseguro que el corintio podía tal vez recitar estas verdades doctrinales, pero ¿cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? De alguna manera, parafraseando lo que está diciendo Pablo, que si el Espíritu Santo mora en los creyentes, en ustedes, ¿cómo puede ser posible que ustedes estén entregando sus cuerpos a la inmoralidad? Fuimos todos llenos de un mismo espíritu. No podemos negar esta verdad bíblica. Incluso en el capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, versículo 13, Pablo dice una vez más a los Corintios, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, seamos judíos, sean griegos, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahí está la enseñanza. Bautizados en un mismo espíritu, llenos de un mismo espíritu. Y si recordamos tal vez Gálatas capítulo 5, 22 y 23, ¿cuál es la evidencia de la vida en el espíritu? El fruto del espíritu. Mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y estas cosas realmente, contra estas cosas no hay ley. Porque son evidencias prácticas. Son evidencias reales. Yo puedo ver, acercarme, y si tú eres un creyente, yo voy a ver ese amor que te ha dado Dios, que te permite amar a tu esposa, por ejemplo. A pesar de que ella puede hacer que no sea una mujer fácil de tratar, pero tú la amas. Yo puedo ver el gozo,
puedo ver esa alegría que hay en medio de las tribulaciones. A pesar de las dificultades hay gozo, el gozo de la salvación no lo puedes perder. No importa, pastor, no importa, estamos pasando dificultades, pero yo tengo gozo en el Señor. Y a través de estas dificultades estoy siendo perfeccionado. ¡Wow! Qué bueno escuchar a alguien hablar así. Hay paz, ahora ya no somos hijos de ira, ahora somos hijos de Dios. Hay paciencia para aguantar, para soportar, no solamente las situaciones difíciles, sino también soportar a los hermanos en la fe, cada uno con un carácter distinto, ¿no? Hay benignidad, hay esa amabilidad de carácter, hay bondad en buscar precisamente hacer el bien a los otros, hay confianza, fe, hay un espíritu manso, hay dominio propio que me permite a mí pensar bien y tener buen juicio ante cualquier situación. Estas son cosas evidentes de la vida del espíritu. Cuando una persona ha nacido de nuevo, muestra esta vida, ya no está en la carne. ¿Se puede ver eso? Se puede ver eso, es una evidencia. Es parte de la profesión de fe, de la obra del Espíritu que está haciendo en ti. Pero, ¿cómo entendemos entonces que si el Espíritu mora dentro del creyente, cómo entendemos de que si el que se une al Señor es un espíritu con Él, como lo dice primera carta a los Corintios 6:17, somos un espíritu con Él? ¿Cómo puede ser que descuidemos a la persona y la obra del Espíritu Santo en nosotros? Que no tomemos en cuenta lo que Él está haciendo en nosotros. Yo te pregunto, ¿nos favorece la obra del Espíritu Santo a nosotros? ¿O Él procura tu mal? Claro que nos favorece, porque nos está encaminando y nos está perfeccionando. Entonces, si es así, ¿por qué vamos a descuidar la obra del Espíritu? Y vamos a terminar, escucha esto, vamos a terminar contristándolo, resistiéndonos a Él y apagándolo, y apagando su obrar. Si Él está morando dentro de nosotros, ¿por qué lo vamos a entristecer? ¿Por qué vamos a resistir lo que Él quiere hacer en nosotros? ¿Por qué no vamos a oponer? ¿Por qué vamos a apagar su fuego, su llama interna? Debemos considerar que ahora nuestro cuerpo le pertenece al Señor. Y si nuestro cuerpo es contaminado por nuestra manera de vivir pecaminosa, participando de la mundanalidad, entonces el Espíritu de Dios es contristado. Esa palabra contristado es, se aflige, se entristece, se angustia. Efesios 4:30 lo dice una vez más: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Tu manera de vivir pecaminosa aflige al Espíritu de Dios. ¿Cómo puede ser que alguien que procura nuestro bien, nosotros, en vez de cuidar su obra, le causemos aflicción, tristeza y angustia? Y yo te voy a decir la parte práctica de esto, porque tú debes estar consciente como creyente de esto en tu vida cristiana. Contristamos o entristecemos al Espíritu de Dios que habita en nosotros cuando no tomamos en cuenta sus advertencias, sus exhortaciones, no las consideramos. El mismo pasaje que nos habla de Efesios 4:30, de no contristar, en el contexto nos dice algo al respecto de esto. El pasaje de Efesios, desde el versículo 29 del capítulo 4, él dice ahí, el apóstol Pablo escribiendo: ninguna palabra corrompida, en otras versiones dice podrida, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca.
El versículo 30, no contristece al espíritu. Y el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. En el contexto, todas estas cosas que he mencionado, que la Biblia ha mencionado, contristan, entristecen, afligen al Espíritu de Dios. La palabra que no da gracia y que sale de un corazón lleno de amargura, lleno de furia, de enojo, de calumnias, malas sospechas, cuando estamos llamados a soportarnos, pero tenemos tal vez un sentido de superioridad nosotros y no somos humildes, no buscamos la mutua edificación que favorece al cuerpo de Cristo, porque el versículo 29 nos habla de palabra corrompida, una palabra podrida, algo que está dañado. No necesariamente tengan que ser lenguaje soez, ¿no? Algo, malas palabras como decimos. No está hablando solamente de eso. Puede haber palabras que no necesariamente hagan alusión a algo soez, grotesco, pero no son palabras sanas, son palabras dañadas, son palabras que están podridas, como dice en una versión. Y esa palabra que sale de nuestra boca nos contamina a nosotros, contamina todo el cuerpo de Cristo, no ayuda a la edificación. Y eso precisamente entristece la obra del Espíritu de Dios. Pero el Espíritu Santo está ahí, afligiéndose. ¿Por qué? Porque aquí está de una manera mandatoria. Versículo 31 de Efesios 4, quítense, tienes que despojarte de esto. Tienes que quitarte toda amargura. Tienes que quitarte todo enojo, toda ira, toda gritería. El Espíritu Santo está siendo contristado y no estás haciendo nada. Se entristece, se aflige. Pero tú quieres guardar resentimiento. Tú quieres guardar rencor de diversas maneras. Y el Espíritu te habla, pero no estás escuchando. Se entristece, no estás escuchando. Y tu corazón sigue guardando todas estas cosas. Toda esta amargura. El Espíritu es maltratado así por el creyente. Lo entristece, lo aflige. Así como se entristece el Espíritu, también el creyente puede resistir al Espíritu de Dios. Y esto ya de resistir está hablando ya de poner en contra, luchar en contra, ponerte en contra. Ya no lo estás afligiendo, ahora te estás poniendo en contra. Y podemos recordar al mártir Esteban de Hechos capítulo 7. Esteban, un hombre de Dios que acusó duramente a los fariseos religiosos. ¿Qué les dijo? Ustedes siempre están resistiendo al Espíritu de Dios. Ahí en Hechos 7:51 les dijo a los fariseos religiosos, a los religiosos, y tú sabes que religioso es alguien que cree, que piensa que está cumpliendo con Dios, pero realmente está siendo un hombre falso, hipócrita. Esteban, el mártir, el primer mártir de la iglesia, les dijo a los que estaban ahí reunidos: ustedes son duros de cerviz, son incircuncisos de corazón y de oídos, resisten siempre al Espíritu Santo como lo hicieron vuestros padres. Lo resisten, se ponen en contra. Y aunque los fariseos terminaron por ofender al Espíritu de Dios y hacer el pecado imperdonable, ¿cuándo cometieron eso los fariseos? Cuando dijeron que los milagros y la obra de Cristo Jesús la hacía no por el Espíritu de Dios, sino por el espíritu de Belcebú, príncipe de los demonios. En ese momento ellos, los fariseos, cayeron en ese pecado imperdonable. No solo resistieron, sino que fueron condenados por atribuir a Satanás la obra que hacía el Señor Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿nosotros los creyentes podemos resistir al Espíritu Santo? ¿Podemos resistir? Los creyentes podemos resistir la clara voluntad de Dios. Lo podemos hacer de algunas formas. Llega un momento que afligimos la obra del Espíritu y luego al final terminamos resistiendo.
¿Cuándo lo hacemos? Bueno, cuando nos negamos a abandonar algún pecado grave, como está indicado precisamente en primera carta a los Corintios, capítulo 6. Pablo tiene que decir, ¿ustedes no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Cómo puede ser que se unan a una ramera y se hacen un solo cuerpo con Cristo? Son un solo cuerpo, el que se une al Señor es uno solo con Él, pero ustedes están participando de la inmoralidad sexual y se unen a una ramera. Los creyentes resisten la clara voluntad de Dios cuando se niegan a abandonar algún grave pecado, como lo es el de la inmoralidad sexual. ¿Cómo podría ser que el Santo Espíritu de Dios habitara en el creyente junto con la inmoralidad sexual? Piense usted en eso. ¿Cómo puede ser que ahí donde habita el Espíritu de Dios, ahí esté un pecado tan grave y grotesco como lo es la inmoralidad sexual? El mismo contexto de 1 Corintios 6 dice el apóstol Pablo: huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica, el que cae, el que practica la inmoralidad contra su propio cuerpo peca. Y el cuerpo no es el templo del Espíritu de Dios. Se nos hace fácil pensar en los judíos. Recuerden el tiempo de Ezequiel. Cuando él entraba en el templo y en el mismo templo donde estuvo la gloria de Dios, ahí había adoración a los animales, a los reptiles, a los astros, al cielo, a las estrellas. En el mismo templo estaba la estatua tal vez de algún dios pagano y estaba ahí también el arca del pacto. En el mismo templo. Oiga, no estoy hablando de que el pueblo pagano o el tiempo en que Israel practicó esta idolatría, no es que se hicieron aparte templos, no, en el mismo templo de adoración al Dios del cielo, ahí mismo donde estaba la adoración a Dios, estaba el paganismo y la idolatría. Piense ahora en su cuerpo, piense ahora, como creyente, si tiene el Espíritu Santo, ¿cómo puede usted mismo ahí tener un pecado tan grave como la inmoralidad sexual? Es una manera en que resiste. Ya no lo aflige el Espíritu Santo, ya está resistiendo. Hoy hay muchas formas de practicar la inmoralidad. Tal vez para el corintio era normal la fornicación, porque ellos practicaban la prostitución religiosa. Pero hoy el creyente está expuesto a mucha inmoralidad. No necesariamente como un acto consumado, sino en su mente. Pero ¿usted qué va a hacer? ¿Va a continuar en ese tipo de pecado? De tal manera que esté resistiendo a la obra del Espíritu de Dios. También resistimos al Espíritu de Dios cuando el creyente toma el camino de la autoindulgencia, siendo indulgente consigo mismo. ¿Qué es esto de la autoindulgencia? Mire, la indulgencia es una virtud que permite perdonar las ofensas. Pero podemos caer en un tipo de autoindulgencia, es decir, disfrazando nuestro propio pecado, ira, resentimiento, enojo, disfrazándolo y minimizándolo. Eso es autoindulgencia. Es decir, puedo ver el pecado de los otros, pero yo minimizo mi pecado, lo disfrazo. No es que ese es mi carácter, así soy yo. No puedo con eso. Cuando el creyente hace esta obra de disfrazar su propio pecado, minimizarlo, está resistiendo la obra del Espíritu Santo. Efesios 4, 26, 27 dice ahí: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no deis lugar al diablo. Pero aquel que es autoindulgente minimiza esto, ¿y qué es lo que hace? Sencillamente se acuesta con su enojo cada día. Se acuesta, es decir, es parte de su vida. Se acomodó, disfrazó su carácter, lo minimizó, no es nada. ¿Por qué? Porque tantas veces afligiste al Espíritu de Dios y ahora lo estás resistiendo.
tapando tu carácter, tapando tu pecado como que fuera algo normal. Y tal vez excusándolo porque sencillamente no somos perfectos. Así, considerando este pasaje de Efesios 4, el diablo tiene derecho sobre ti. Airaos, pero no pequen, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No deis lugar al diablo. Pero Satanás sabe que estás guardando tu pecado, que estás guardando tu resentimiento, que estás guardando tu enojo, que estás guardando tu ira. Lo guardas sencillamente porque lo aprendiste a disfrazar. No eres sincero, sino que guardas tu pecado y das lugar a que el diablo tome autoridad sobre ti. ¿Sabes que Satanás sabe lo que hacemos? Él conoce todo sobre nosotros. No porque sea omnisciente, no estoy diciendo eso. Pero desde que tú viniste a Cristo, Él sabe, Él conoce las debilidades y los pecados que tú cometías. Puedes también resistir al Espíritu cuando no prestas atención a un claro llamado de Dios, que Él lo hace por su palabra y que te demanda asumir una responsabilidad espiritual o un servicio a los santos. No prestas atención a un claro llamado de Dios. Y Él lo hace por su palabra. Él te demanda a que asumas una responsabilidad espiritual. Él te demanda a que lleves un servicio a los santos, pero no lo haces. No lo haces. Y te pones en contra, resistes. Dios te manda a anunciar a otros a Jesucristo, pero no lo haces. No lo haces, te da vergüenza o no tienes interés en hacerlo. Y el Señor no lo manda en su palabra. Claro que lo manda. ¿Y por qué no lo haces? ¿Cuál es la justificación ahí? ¿Por qué no lo haces? Dios te manda a orar junto con tus hermanos, pero no lo haces. Te da igual al final. Te da igual. Lo que era antes una aflicción al espíritu, ahora te encuentras resistiendo tú. Estás resistiendo, estás poniéndote en contra. ¿Te has dado cuenta? No lo haces. Te da igual. Y no lo manda Dios en su palabra. Te pregunto yo, ¿tú crees que esto lo estoy trayendo porque se me ocurre? ¿No lo manda esto el Señor? ¿Dios no te manda a anunciar a otros de Jesucristo? ¿Dios no te manda a orar junto con tus hermanos? No lo haces. Dios te manda que ames a tu esposa y que la trates como un brazo frágil, pero no lo haces. Ya afligiste al Espíritu de Dios y ahora lo estás resistiendo. ¿Sabes por qué lo resistes? Porque ya no lo haces. No lo consideras como necesario. Ya caíste en tu propio pecado, lo disfrazaste, lo hiciste parte de tal vez de tu carácter, de tus imperfecciones, pero ya no lo haces. Dios te manda a congregarte para la adoración pública, pero no asistes. Eres de los que, como dice Hebreos 10:25, tienen por costumbre ausentarse. No hay formalidad, no hay un compromiso. Y ya vives de esa manera. No lo haces, sencillamente. Te da igual. Te pones en contra de lo que el Espíritu Santo en algún momento quiso trabajar contigo y quiso llevarte para que seas edificado, pero ya no lo haces. Dios te manda a instruirte en la palabra. Otro nos manda a instruirnos en la palabra. Pero no abres la Biblia para nada. No abres la Biblia. No haces lectura reflexiva. No escudriñas las Escrituras. No investigas la palabra de Dios. No ves la necesidad de instruirte primero tú para que otros aprendan. ¿Cuáles otros? Tu familia. Estas son cosas prácticas. Por eso decía, tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Él habita dentro de nosotros. ¿Y por qué caemos en esto? ¿Por qué terminamos oponiéndonos a lo que Él quiere hacer? Y ya no afligiéndolo, sino ahora resistiendo. Dios te manda a honrar a tus autoridades. Dios te manda a honrar a tu pastor. Pero no lo consideras.
no lo obedeces, no le permites que te pueda exhortar, no le permites que te pueda aconsejar bíblicamente. Es más, si se te acerca, le huyes, porque no quieres ser confrontado. ¿Qué estás haciendo? Estás resistiendo a lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. Cuando estas normas establecidas por Dios son reincidentes en tu vida cristiana, estás resistiendo. Estás resistiendo el Espíritu de Dios una y otra vez. Y cuando se resiste al Espíritu de Dios, definitivamente terminas por apagar su obrar en tu vida. Lo contristas, le resistes y lo apagas, como bien dice el apóstol Pablo en su primera carta a los Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu, no apaguéis. De una manera figurada es como decir, no extinga su llama, no extinga su llama. La obra del Espíritu se presenta aquí como una llama de convicción santa o de celo que se genera en el corazón, ese celo por las cosas de Dios. Como haces caso del Espíritu cuando nos impulsa a una mayor consagración, a un servicio santo, a una mayor dedicación, pero haces caso omiso. La mente del creyente simplemente ignora al Espíritu y por decirlo de una manera, pasa de largo. El celo que en algún momento pudiste haber tenido por la santa presencia de Dios y lo que Él estaba haciendo en tu vida, ya no está. Y lo que vives es una religiosidad. Es una tradición religiosa de cada día del Señor. Puede que el creyente siga profesando la doctrina bíblica, pero ahora su vida ya no es agradable a Dios, ya no hay consagración, ya no hay ese deseo de santidad, de guardarse para Dios, ya no está. ¿En qué momento se fue? ¿En qué momento dejó de ser prioridad para mi vida el consagrarme para Él? Su gloria ya no es algo en lo que pensamos cada día, ya no pensamos en eso. Estamos pensando sencillamente en estar en el culto para estar ahí, hacer acto de presencia y ya con eso basta. ¿A eso ha llegado tu corazón? Aquel que dio la sangre por ti para salvarte. Ya no hay oración. Cuando te levantas, tu excusa son las ocupaciones que tienes. No hay oración, no oras. Ya no hay alabanza en tus labios porque el mundo te ha atrapado en toda clase de cosas vanas y entretenimiento. Piensa en eso, por favor. Miren, todos estamos siendo expuestos a esto. Pero si tú estás consciente de ese celo, de ese deseo de seguir viviendo en santidad, consagrado para el Señor, ¿qué haces cuando termina ya el tiempo del día del Señor? ¿Qué haces cuando ya dejas la iglesia? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que el mundo atrape tu mente con toda clase de entretenimiento, con toda clase de vanidades? Cuando abres tu Biblia, cuenta cuántas veces la abres y cuenta cuántas veces abres las redes sociales. Te pregunto a ti, creyente, ¿cuánto tiempo le dedicas? ¿Ya no hay reverencia ante un Dios santo? Porque tu culto se ha convertido en una rutina religiosa. Ya no hay algo que ofrecer. Ya tu cuerpo ya no lo puedes ofrecer como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque tus acciones han ignorado a Dios y han apagado la única llama que te daba una vida de verdad en la obra del Espíritu. Dice Romanos 12 que ofrecemos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Eso habla de consagración, eso habla de santidad. Pero venir cada día del Señor sencillamente ignorando nuestras responsabilidades cristianas y llegando a caer en este tipo de pasividad y rutina religiosa sin saber ya realmente que el Espíritu de Dios se ha apagado en nosotros, se ha apagado su obrar y nosotros nos hemos quedado solamente con la formalidad de un culto. Oiga, eso le puede pasar a toda una iglesia. Ya no hay un amor por los demás.
por los demás que están al lado tuyo, acompañándote en este camino de la fe. Ahora ellos son imperfectos. Ahora sus imperfecciones salen a flote. Ya no merecen tu amor. Ahora la sangre que los limpia a todos, la menosprecia tu alma. ¿Recuerdas la amonestación que hace el Señor a la iglesia de Éfeso? Ahí en Apocalipsis 2, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que puedes soportar a los malos, que has probado a los que dicen ser falsos apóstoles y los has hallado mentirosos, y que has sufrido y has tenido paciencia y trabajo arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Oiga, esas son buenas obras, pero aquí no nos está diciendo el Señor que no dejemos de hacer estas obras. Él nos está diciendo en el versículo 4 de Apocalipsis 2, tengo en contra ti algo. Tengo en contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. ¿Cuáles eran esas primeras obras? O pensemos tal vez en estas dos mujeres que el Señor alabó a una porque había escogido la mejor parte. ¿Recuerdas a las hermanas de Lázaro, Marta y María? ¿Recuerdas a Marta afanada con sus cosas y a María haciendo algo tan sencillo? Sentándose a escuchar a los pies del Maestro. El Señor dijo, ella ha escogido, María, la mejor parte y no le será quitada. ¿Has apagado la llama del Espíritu en tu vida? Tienes que arrepentirte, venir ante el Señor. Aún puedes confiar en su santo sello que ha dejado en los creyentes y dejar de esa forma que Él siga vivificando nuestras vidas. Y finalmente el versículo 11 de Romanos 8 lo dice con claridad, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Deja que Él haga esa obra. No lo entristezcas, no lo resistas. Al final no termines apagando su obrar. ¿Cómo puede ser, hermanos, que escuchando este mensaje, no solo tu alma se esté durmiendo, sino también tu cuerpo? Y no te das cuenta que el Espíritu Santo has apagado su obrar. Es decir, que las palabras que puedo yo estar trayendo en esta mañana ya te son cansadas, te son fatigosas. Yo me las sé ya. Jactancia de superioridad y orgullo. Que no sea así. Que podamos examinarnos nosotros mismos a la luz de la Escritura. Solamente el Señor hará que nuestros cuerpos estén vivos, que nuestro espíritu esté vivo. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Sabemos que el Espíritu de Dios no se retira del creyente, porque el Señor nos guarda con un celo. La sangre de su Hijo fue entregada por nosotros. Y tenemos ese sello que nos asegura nuestra salvación. Pero no hagamos tropiezo a la obra que el Señor hace a través de su Santo Espíritu. No lo aflijas. No resistas a su obrar. No te opongas. ¿Sabes a quién debes resistir en batallas? A Satanás, pero no al Espíritu de Dios. Pero si tú abres la puerta para el entretenimiento mundano, para la vanidad, para la carnalidad, tú estás resistiendo al Espíritu y estás abriendo la puerta a que Satanás haga contigo lo que quiere. Y terminarás apagando su llama, lo que te mantiene vivo como un creyente. Por eso permite que el Espíritu de Dios haga su obra en tu cuerpo mortal. No le entristezcas, no lo resistas, no lo apagues. Por el contrario, cuida su obrar, velando siempre en la oración, examinando tu propia vida espiritual cada día para no entorpecer su voluntad, pues el mismo Espíritu al final da testimonio de que somos hijos de Dios.